Amigas de la audiencia, si ustedes me permiten, vamos rápidamente. ¿Me escuchas, Julio? Vamos a dar la bienvenida a mi querido amigo, el doctor en Derecho Julio Jiménez Martínez. Él es vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados, Foro México, y hoy vamos a platicar de un tema interesante de lo que acontece en nuestro país en materia nacional e internacional. Bueno, pues ya he dicho, si ustedes me permiten, déjenme saludar a mi querido amigo, insisto, el doctor en Derecho Julio Jiménez Martínez, vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados, Foro México, con temas que ya saben, hay que analizar con mucho cuidado. Mi querido Julio, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, buenas tardes. Hola, mi estimado amigo Manuel, un placer saludarte a ti, a tu amplio auditorio, como siempre es un gusto, a tus órdenes, señor, muy buena tarde. Pues muchas gracias por esta participación, siempre es interesante escucharte, hay temas que quedan pendientes y yo no sé, a veces ya no sé por dónde empezar contigo, porque hay tantos temas que nos llaman la atención, ¿no? Por ejemplo, la presencia de la presidenta en Estados Unidos, luego esa carta que envía, que se la regresan con platos templados. ¿Dónde nos dejan con temas de esta naturaleza? Pues, Manuel, debo decirte con gran preocupación, con profunda decepción, que el gobierno de México no está a la altura diplomática, no está a la altura política, no está atendiendo los verdaderos compromisos y no está dándole el lugar político, diplomático, jurídico y constitucional que merece nuestra nación en el contexto internacional. Están chamaqueando a un servidor público que ocupa el cargo de secretario de Relaciones Exteriores, porque, bueno, pues evidentemente no son los medios, a través de cartitas, a través de comunicados de la Cancillería. Por eso hay instrumentos legales que establecen precisamente la ley y que evidentemente no lo están haciendo valer, porque, bueno, por ello el gobierno norteamericano está burlándose, está chamaqueando y, bueno, pues no está haciendo caso, o mejor dicho, está haciendo caso omiso a los llamados, a las expresiones, a los señalamientos o a la inconformidad que pretenden demostrar el gobierno de México ante, pues, las acciones que ha tomado. Si bien es cierto, son acciones que son, pues, contrarias al derecho internacional, contrarias, obviamente, a una relación binacional, acuerdos de colaboración. Lo menos cierto es que también cuando el gobierno de los Estados Unidos cumple con la formalidad diplomática a través de los canales institucionales, tampoco el gobierno de México cumple cabalmente. Y te pongo como ejemplo el comunicado que le hizo llegar vía diplomática ante la Cancillería para solicitarle la colaboración y evidentemente la detención con fines de extradición de 10 personajes vinculados con grupos de la delincuencia organizada, de los cuales ya 2 se fueron a entregar voluntariamente para buscar un acuerdo de colaboración y ser beneficiarios de alguna sentencia menor que les permita, a cambio de información estratégica, pues gozar de un trato preferencial. Mi estimado amigo Manuel, amable auditorio, esta es la realidad diplomática que hoy vive el gobierno de México. Profunda ignorancia, ¿no? Pues mira, incapacidad, eso yo creo que es una mezcla de varios factores. Yo creo que están aplicando la misma dinámica para evaluar a los que van a ocupar cargos estratégicos, 80% lealtad, 20% capacidad, y en ese escenario, bueno, pues los hechos, los resultados, pues son más que claros y evidentes. Por ello, hoy el gobierno de México, el país está en un momento de profunda incertidumbre, está viviendo momentos inéditos y enfrentando, pues, un desprestigio institucional a nivel internacional. La sentencia del Mayo es una sentencia inédita, mi estimado amigo, amable auditorio. Nunca se había visto en la historia moderna de nuestro país, en esta relación, reitero, binacional, de colaboración, de intercambio de información, pero sobre todo de un respeto irrestricto a la soberanía de cada país. Jamás se había visto que un gobierno interviniera de esta manera, pues, y mucho menos sentenciando a un personaje de ese nivel. Siempre se había respetado, siempre el gobierno mexicano había actuado, y bueno, pues no quiero defender a nadie, no pretendo justificar a nadie, pero te quiero decir que al menos los gobiernos que tanto le gusta a Morena hablar del pasado, los gobiernos del pasado, pues sí sabían gobernar, sí sabían representar los intereses diplomáticos, políticos, económicos, empresariales, comerciales de nuestro país, sí sabían del quehacer político institucional, y por ello, pues hoy, como bien refieres y acertadamente comentas, la suma de ignorancia y la mezcla de incompetencia, pues da como resultado
pues lo que hoy vemos, sufrimos y padecemos los mexicanos con este problema económico, comercial, conocido como el TEMEC, este dilema jurídico constitucional que hoy enfrentamos ante las acciones del gobierno de Trump, las agencias federales, las amenazas de las agencias federales como la DEA, las intervenciones del FBI, la CIA, que han tomado acciones ya en territorio nacional, y que bueno, te quiero decir, pues esto violenta, reitero, acuerdos binacionales, vulnera nuestra soberanía nacional, pero no menos cierto es también que el gobierno de México ha sido omiso, ha sido, pues no sé si cómplice, no puedo afirmar nada, pero la percepción es que ante la omisión y ante la acción de encubrimiento y ante la necesidad de seguir pidiendo pruebas, en un momento procesal que no procede la entrega de ninguna prueba en este momento, porque no han sido detenidos ninguno de los solicitados, bueno, pues no le han informado, y si ya le informaron, pues no quiere entender la titular del Ejecutivo Federal, y por ello el gobierno norteamericano, ante esta cerrazón o ante esta negativa para cumplir esta solicitud, tuvieron que tomar acciones, y estoy convencido que el próximo mes, agosto, septiembre, estaremos siendo testigos del pueblo de México de una serie de acciones, pues operativos estratégicos, casi operaciones quirúrgicas, para detener, sustraer a diversos personajes, funcionarios, pues narcogobernantes, como los ha señalado, y digo, como los ha señalado el titular de la DEA, el propio gobierno de Trump, el propio presidente de los Estados Unidos, así los ha señalado, narcoterroristas, y bueno, pues ya nada más habrá que esperar. De hecho, estábamos esperando que concluyera la fiesta mundialista, y esa llamada, o ese, pues no sé si le tronó los dedos, y de inmediato la titular pues tuvo que tragar sapos, y bueno, pues tener que contradecir todo lo que había hecho valer desde la inauguración, no reunirse con los de la FIFA, porque ella no se reúne con esa clase de gente, ella se reúne con el pueblo, y bueno, pues ahora se tuvo que reunir con los meros titulares, con los meros gobernantes, con los meros representantes de la FIFA en la clausura, pero ella no fue a ver un partido, ella no fue invitada a una reunión de líderes, ella fue llamada y fue pues prácticamente una instrucción y bueno, pues vimos que cuando se quiere, entonces sí, o se vio la otra de las máximas de la 4T, hasta un avión militar tuvo que tomar para llegar en tiempo y forma a la hora que le señalaron, y bueno, pues obviamente esto pone pues yo diría en un muy mal predicamento, en un predicamento muy negativo al gobierno de México, porque bueno, pues ¿cuál soberanía, no? ¿Cuál coordinación? Pues no, que colaboración y no subordinación. Así de preocupante, incierto y contradictorio, mi estimado amigo. No pareciera, pero se ve la realidad, ni más ni menos. Hablando del Tratado de Libre Comercio, ya inician las negociaciones en su tercera ronda, mi querido Julio, pero ¿se puede hablar de una buena negociación cuando vivimos en un clima de tensión entre ambos gobiernos? Yo recuerdo que en otras épocas los políticos, los negociadores del primer Tratado de Libre Comercio se prepararon profundamente para poder ir a negociar en los mejores términos y niveles, y vemos lo que sí se logró, pero hoy con esta presión de los Estados Unidos, con esta tirantez que existe, porque Claudia Sheinbaum en el discurso se resiste a escuchar a Donald Trump, ¿se puede negociar? Porque creo que estamos estamos en niveles diferentes. Tienes toda la razón del mundo, mi estimado amigo. La verdad, debo decirte que la negociación que ha encabezado el titular de Economía, Marcelo Ebrard, no ha sido suficiente. Él mismo ha impedido que intervengan otros personajes recomendados o propuestos por la titular del Ejecutivo Federal. Eso ha provocado incluso pues discusiones muy fuertes entre la Presidente y el sector de Economía, y bueno, pues eso nos ha llevado también a vivir capítulos de desencuentro y a enfrentar nuevas imposiciones, y no quiero llamarlo de otra manera más que imposiciones por parte del gobierno de Trump, para que ahora no haya una ratificación como lo esperábamos por otros 16 años, y bueno, simplemente ahora se va a revisar,
cada año, y eso te quiero decir que pone en predicamento cualquier clase de inversión productiva empresarial. Esto va a generar incertidumbre para la generación de empleo, va a generar desconfianza para el sector, pues yo diría, de los que invierten productivamente en nuestro país, y eso no abona a la economía de una nación que está en una crisis económico-financiera, que está en un problema muy serio presupuestalmente hablando. Y bueno, pues te quiero decir que esta presión que está ejerciendo el gobierno de Trump, pues obedece también a una estrategia político-electoral, porque ellos, el gobierno norteamericano, está ya en un proceso electoral que se va a definir en noviembre próximo. Así que ellos requieren un golpe mediático, requieren un trofeo simbólico y requieren pues tal vez el sacrificio de algún personaje o la entrega de alguna medallita que sea congruente a todas las declaraciones y a todos los compromisos que ha formulado Donald Trump para decirle al pueblo norteamericano que él está salvándolos de los narcoterroristas, de los narcogobernantes que están envenenando y matando al pueblo norteamericano con el tráfico de fentanilo. Y con ese mensaje que estaría transmitiéndole al pueblo norteamericano, estaría garantizando el triunfo del Partido Republicano en el Congreso de los Estados Unidos, y con ello garantizando la segunda parte de su gobierno, y con ello permitiéndole operar para poder imponer a alguno de sus delfines, algunos de sus candidatos, para que participaran en la contienda presidencial dentro de 2 años prácticamente, mi estimado amigo. Pues vaya qué temas tan complejos. Reitero, en otras épocas recordamos a los negociadores del mejor nivel posible, se elegían esos perfiles con esa capacidad, pero hoy se habilitan personas, lo cual es muy delicado. Oye, pero esto nos lleva a preguntar, Donald Trump le asesta un golpe terrible, brutal a Canadá con aranceles del 50%. México no estará en condiciones similares. Sería un golpe devastador para nuestro país. Totalmente de acuerdo contigo. La verdad es que las decisiones de Donald Trump, las acciones del gobierno norteamericano, y yo creo que las presiones que van a obedecer no solo a cuestiones comerciales, no solo a situaciones arancelarias, no solo a mecanismos pues obviamente migratorios a través de los operativos ICE, pues reitero, todo esto tiene una intención económico, político, electoral. Esto, reitero, no es que el presidente Donald Trump esté preocupado por el bienestar de nuestro país, ni por el de Cuba, y mucho menos por el de Venezuela. Él está preocupado por sus personales capitales intereses. Él está interesado, ocupado y preocupado él sí está por la próxima elección de noviembre. Él está trabajando, él sí está gobernando, pues obviamente en función de su liderazgo y en función de su poder para someter a sus socios comerciales, como ya vimos, después de recibir en la fiesta mundialista al primer ministro de Canadá, la puñalada 24 horas después, como bien referías, con esta imposición arancelaria, que también debo decirte algo. La economía de Canadá, el intercambio comercial, el vínculo o la relación que tiene Canadá con Estados Unidos no es la que hoy vive México con los Estados Unidos. Son dos realidades distintas, son dos circunstancias distintas, son dos formas de gobierno distintas y dos tamaños de economías absolutamente distintas. México no está en el mejor momento económicamente hablando, México no está en el mejor momento en materia de gobierno, en materia de diplomacia, en materia de negociación, no está viviendo el mejor capítulo. Es más, te diría yo que estamos en una crisis, una verdadera crisis, porque el gobierno de Morena se ha ocupado por estos compromisos inconfesables, por proteger a sus socios, a sus miembros, a sus colaboradores, a sus familiares, a sus amigos, a sus incondicionales, aunque cometan delitos, aunque sean señalados, exhibidos, denunciados incluso por autoridades norteamericanas, y unos más hasta detenidos, pues obviamente otros, peor todavía, han sido filtradas sus llamadas telefónicas y ni así quieren reconocer lo que andan haciendo. Entonces, ante este escenario, te quiero decir que México sí está en un verdadero predicamento comercial. Creo que el tema no es fácil, creo que esta tercera ronda no va a ser la mejor para los intereses comerciales de México. Como muestra, te pongo un ejemplo, ya salió de Baja California el anuncio de la planta de Toyota, se va a los Estados Unidos, precisamente por estas presiones y por esta incertidumbre que hoy se vive, el derecho de piso, la extorsión, la inseguridad, la violencia. Los ejecutivos de Toyota no viven en Baja California, ellos viven en los Estados Unidos y todos los días cruzan la frontera con escoltas.
sus plantas viven y padecen el derecho de piso, y como te puedo poner el ejemplo de Baja California, te puedo poner el ejemplo que se vive en Sinaloa, y lo que pasa en Michoacán, y lo que estamos viendo, pues obviamente en muchos estados de la República Mexicana, donde la delincuencia, como en Zacatecas, públicamente denuncia, señala, exige y requiere a un gobernador que llegó a los acuerdos con ellos, y ahora reclaman al gobernador que no cumple los acuerdos que ellos traen con el grupo o los grupos de la delincuencia, Manuel. Qué bueno que comentas el tema, mi querido amigo, pero antes de hablar de ese tema, si me permites, yo quiero concluir lo del Tratado de Comercio México, Estados Unidos, Canadá, porque ¿qué pasa si a Donald Trump se le ocurre decir no va el TEMEC? ¿Qué va a pasar ahí? ¿Le afectará mucho a México realmente? ¿Qué nos pasaría tanto en lo económico, pues creo que en lo político también y diplomático, ¿no? Pues te quiero decir que en el ámbito económico empresarial, si se ratifica las condiciones propuestas o impuestas por Donald Trump, nos van a generar un verdadero problema sistémico empresarial, estructural, económico, financiero, legal en materia de comercio exterior, en materia aduanera, en materia de internación y exportación de mercancías, y esto no es, reitero, no es un mensaje positivo para la inversión de capital, no es un mensaje que brinde certeza, confianza y seguridad al empresariado. Reitero, México necesita inversión productiva, México necesita generación de empleo productivo, México necesita dinero, el gobierno de México se la ha pasado regalando, destruyendo instituciones, destruyendo fondos, acabando con los pocos ahorros que tenía el gobierno de México para regalarlos a través de programas sociales o a través de gastos pues innecesarios en obras faraónicas que, reitero, no han funcionado, no le funcionan a nadie, solo han servido para enriquecer a unos cuantos o para simular que están trabajando en beneficio de las próximas generaciones, cuando en la realidad podemos dar cuenta de los múltiples accidentes del tren transísmico, del Tren Maya, pues de la refinería Dos Bocas que se incendió el día de ayer. Pues obviamente todas las obras se les echan a perder, se les caen, se les incendian, y bueno, pues obviamente el gobierno de Morena sigue con las justificaciones de no fue un descarrilamiento, fue un desplazamiento pues la verdad es que estos trenes, de los carros de ferrocarril, sí, de ferrocarril, pues van sobre vías, y si sale de la vía está descarrilado, claro, no está desplazado, pero reitero, juegan con el manejo de las palabras, con la retórica, con la narrativa, y con ello, desafortunadamente, pues alimentan a un pueblo, a un sector del pueblo que está enajenado, que está profundamente desinformado y que está vendido por los programas sociales, y que así pase, lo que tú y yo sostengamos, denunciemos, señalemos o incluso divulguemos en diversos espacios de medios de comunicación, la gente no lo entiende, y si lo entiende, no lo va a aceptar, y si se lo pruebas, se lo compruebas con todas las pruebas necesarias, te va a decir que sí, pero que ellos tienen igual otros datos. Y sus datos son lo que les dice su amiga Claudia todas las mañanas en la conferencia mañanera. La mañanera de la mediática, yo creo. Mira, regresando al tema que habías iniciado, mi querido amigo Julio, el asunto del gobernador de Zacatecas, es muy complicado porque son una familia que siempre han tenido problemas. Yo recuerdo en mis épocas de viajar como reportero, por allá por el 2010, antes como 2009, no estoy muy seguro ya, en esa época, en una bodega o deshidratadora de chiles encontraron marihuana y todo lo que necesitaban para empaquetarla. Ahí fue el ejército, descubrió todo esto, y esto era una propiedad de los hermanos Monreal, concretamente no sé si era de David Monreal o de algunos de sus hermanos, pero era de la familia Monreal. Esto nos lleva a entender por qué en esta ocasión la delincuencia organizada mata en Zacatecas a 8 personas, a un expresidente municipal, también a empresarios y gente de la política, y luego de esto sale un video que todos ya hemos visto seguramente, en donde amenazan a este señor, al gobernador, porque su gabinete no ha cumplido con compromisos, y le dicen: si no cumples, te va a pasar lo mismo a ti y a tu familia. Eso es muy delicado, ¿no? Manuel, debo decirte con gran preocupación
que la delincuencia organizada ha tomado el control de muchas entidades de la República Mexicana. La delincuencia organizada desafortunadamente ha impuesto su voluntad, ha impuesto su agenda, ha impuesto su ley, y los gobiernos estatales, como llegaron gracias a compromisos inconfesables, yo no quiero asegurar, no puedo asegurar, pero se dice, se comenta, se rumora, o se percibe al menos algunos medios de comunicación a través de periodistas de investigación han señalado puntualmente que los cárteles del narcotráfico han patrocinado, han financiado sus campañas, entonces dejaron ser gobierno, dejaron ser autoridad para convertirse en sus empleados. Por ello, los acuerdos se los exigen ahora que los cumplan, y si no, pues asumirán las consecuencias ellos y sus familias, sus colaboradores. Y por ello quiero dar cuenta de que el gobierno de México, como lo ha señalado el presidente Trump y el titular de la DEA, está colonizado, está gobernado, está controlado por los cárteles. La presidente es una muy buena mujer, es una mujer muy inteligente, con una excelente voz, como lo refiere Donald Trump, pero no está gobernando, porque quien gobierna en México son los cárteles del narcotráfico, y como muestra, pues ahí está el comunicado en video y las acciones claras que ha dado a conocer estos grupos de la delincuencia, que están exhibiendo, si quieres llamarle, están denunciando la falta pues de cumplimiento, el poco honor que han mostrado el gobierno de Morena en Zacatecas, y así también te puedo decir que podríamos ver ejemplos muy similares en Michoacán, e igualmente los podríamos ver en Sinaloa, en Tamaulipas, en Baja California, en Guerrero, ¿qué te puedo decir? Los desplazados del sureste, allá en Chiapas, sí, Oaxaca, Tabasco. Bueno, el país está en crisis, como te lo comentaba hace un momento, mi estimado amigo. Pues tienes toda la razón, y el tema es que vamos, creo que de mal en peor, porque la delincuencia organizada está asentada en todo el país y las consecuencias la padecemos los mexicanos, que parece que ya nos tomaron como rehenes a todos. Pero déjame, si me permites, cambiar el tema, espero no quitarte demasiado tiempo, para preguntarte un tema interesante, Héctor de Mauleón, y esos audios filtrados o dados a conocer, por lo menos, de la señora Marina del Pilar, en donde parece que ella misma expresa que está dispuesta a dar lo que sea necesario con tal de que le den su visa primero y seguramente le perdonen alguna otra cosa, ¿no? Mira, la verdad es que esta filtración de audios, de conversaciones telefónicas, obedecen precisamente a acciones de espionaje, a acciones de pues grupos que cuentan con tecnología de punta, que están vigilando, que están espiando y que están grabando a los gobernantes de Morena, que realizan conductas que podrían tener apariencia de delito, conductas que podrían incluso encuadrarse en alguna posible traición a la patria, como los de Marina del Pilar. Uh-huh. El problema es que Morena y su gobierno y sus autoridades no manejan las cosas con el mismo criterio, porque mientras tenemos pruebas, evidencias, denuncias y hasta requerimientos de 10 personajes, entre ellos Rubén Rocha Moya, Insunza y compañía, y los dos que ya se fueron a entregar, pues vemos cómo en materia de huachicol no han detenido a nadie. Pero eso sí, ya detuvieron a Ernesto Rufo Appel, exgobernador de Baja California. Entonces, bueno, pues no se manejan con el mismo criterio y no resuelven bajo las mismas circunstancias, porque aplican lo que comentábamos en algún momento, mi estimado amigo, la máxima juarista: a los amigos, justicia y gracia, y a los que no son amigos, justicia secas, ¿no? Sí, entonces, claro, así de preocupante es el tema de injusticia, de ilegalidad, de complicidad o de compromisos criminales que tienen determinados funcionarios, malos servidores públicos, pésimos gobernantes, que hoy están definiendo el futuro de nuestra nación y el de las próximas generaciones, mi estimado amigo. Sí, no habremos de olvidar que Ernesto Rufo fue el primer gobernador de oposición que se dio en México, y que lleva una trayectoria política interesante, pero además de eso es reconocido por mucha gente en México en la política y en lo demás. Él ya no se dedica a la política realmente, se ha dedicado expresamente a asesorías, algo parecido, hasta ahora que lo invitaron en el actual partido, no sé cómo se llama, no me acuerdo cómo se llama, el Somos México creo se llama. Bueno, pues hasta actualmente se le ve ahí. La pregunta es, ¿de veras serán capaces de cometer un grave acto en contra de un personaje? Me da mucho coraje esto, porque
la autoridad debería aplicar la ley donde corresponda. No estoy exonerando ni acusando a Ernesto Rufo, pero me parece que le precede un buen historial. Fíjate que es muy importante lo que mencionas. Pones un tema en la mesa fundamental. Como bien refieres, pues no podemos meter las manos al fuego por nadie, claro. No tenemos datos de prueba para acusar tampoco a nadie. Lo que sí podemos sostener es que los datos de prueba y los argumentos jurídicos, la estrategia de la defensa de Ernesto Rufo Appel, pues es lógica, es jurídicamente procedente. Mientras tanto, las acciones de la Fiscalía pues no están sustentadas en realidades, y menos con las incongruencias que podemos ver cuando sus propios fiscales tienen que empezar a renunciar, como Ulises Lara, y que después el propio Ulises Lara, su oficina es cateada, como el día de hoy, que fue cateada. Entonces ya empezamos a dudar de la verdadera autonomía, empezamos a otorgarle el beneficio de la duda de la pues verdadera actuación profesional, legal, legítima, autónoma e independiente de una fiscalía que está más bien siendo utilizada con fines facciosos, que no, reitero, no está actuando de manera autónoma y mucho menos independiente, más bien se percibe que está actuando bajo instrucciones para crear un distractor, una cortina de humo, y que se distraiga de todo el mundo en la opinión pública. Hablemos de Ernesto Rufo Appel, mientras que el caso de la gobernadora actual de Baja California, Marina del Pilar, pues sigue enfriándose, ¿no? Y bueno, pues igual el tema de Rocha Moya, Insunza y compañía. Entonces, bueno, obvio, todo esto se viene a calentar con la sentencia del mayo, una sentencia inédita de cadena perpetua bajo acuerdos de posible internación en un centro penitenciario con atención médico hospitalaria. ¿No te parece esto muy extraño, mi estimado amigo? Por supuesto que sí, por esa razón bueno, a mí me llama mucho la atención lo que estamos viendo, todo lo que se está manejando de manera informativa, pero vemos también que hay una gran parte que es mediática. Ahora la pregunta es, ¿hasta dónde crees que va a llegar este gobierno que se está perfilando como el gobierno más perverso que hemos conocido? Este gobierno es capaz de hacer lo que sea con tal de mantener el control y el poder político gubernamental, mi estimado amigo. Yo, la verdad es que no dudo que este gobierno pueda atreverse a violentar nuestra Constitución, a violentar nuestra ley electoral, a vulnerar nuestro marco jurídico en aras, reitero, en aras de seguir gobernando de manera impune, en aras de seguir sirviéndose de manera autoritaria y en aras de seguir violentando los derechos humanos de comunicadores, de periodistas que denuncian, que hacen investigaciones profesionales y que, bueno, pues tratan de censurarlos, tratan de acotar sus actuaciones, amenazándoles, iniciándoles juicios, denunciándolos penalmente, como ya lo pretendieron hacer, o ya lo están haciendo con algunas denuncias penales en contra de algunos periodistas y comunicadores, como el caso del propio periodista de Mauleón, Héctor de Mauleón, que fue el que dio a conocer, o filtró, o divulgó en las conversaciones telefónicas. Ya le están cuadrando una conducta penal, entonces aguas, porque entonces la libertad de expresión está en juego, y eso es algo muy delicado para el equilibrio democrático de un país, mi estimado amigo. Tú imagínate que llegáramos a escuchar en México palabras como las que dijo Daniel Ortega, ¿no? En Nicaragua. En Nicaragua, ¿no? Pues imagínate, pero si lo observas vas para allá porque aquí ya se terminó con todas las instituciones que de alguna manera eran un control para el gobierno, ya minaron de eso, se están apropiando de todo el poder, ya nada más falta quitar lo electoral para que sean felices. Espero que no, por supuesto, es solamente un comentario dado las circunstancias, pero vemos qué sucede en México. Por último, comentarte, mi querido Julio, el lamentable fallecimiento de un compañero periodista en el estado de Oaxaca la mañana de este día, que es algo muy grave, que nos indica que estamos en un estado donde no se respetan a los periodistas, donde estamos en total indefensión y bajo el asedio del gobierno. Se trata de Alejandro Leiva Aguilar, asesinado este día por la mañana. Sí, la verdad es que lamento profundamente que profesionales del periodismo como tú, hombres valientes, hombres y mujeres valientes, que hacen de esta noble profesión de la comunicación, del periodismo, hacen una labor fundamental para, reitero, el equilibrio institucional,
para el fortalecimiento democrático y para la consolidación de una nación que debe respetar el Estado de Derecho, que debe ser garante de los derechos humanos y que mejor ser promotora de la libertad de expresión. Sin embargo, en México, la delincuencia organizada, efectivamente, la delincuencia organizada, las instituciones, malos servidores públicos, pésimos funcionarios, y bueno, pues todo este caldo de cultivo ha provocado que la violencia llegue a cobrar vidas, como la de los periodistas que pues hemos dado cuenta en los últimos 8 años, han perdido la vida a manos de la delincuencia. Estos homicidios, estas ejecuciones o estas desapariciones han quedado impunes, como la de Veracruz, mi estimado amigo. Claro. Entonces, pues con gobernadores, reitero, como la de Veracruz, como el de Guerrero, como el de Morelos, o incluso el exgobernador de Morelos, que está impune, pues te quiero decir que esto es algo muy preocupante, reitero, para el ejercicio de una gran profesión como es la del periodismo, y que bueno, pues desafortunadamente esto también es un momento inédito e histórico, porque también el desempleo, la crisis económica que hoy sufren muchos profesionales del periodismo, pues no es menor, los están matando de hambre y los están privando de la vida, ¿eh? ¿Con qué finalidad? Que no hablen, que no denuncien, claro, que no publiquen, que no den a conocer, obviamente, lo que este mal gobierno está haciendo en perjuicio, reitero, del pueblo de México, mi estimado amigo. Y tienes toda la razón, y por supuesto la preocupación es mayor en todos. La población, nuestro México querido, ya habla de esto muy seguido, ¿eh? Ya no es como antes, hasta los simpatizantes de Morena han estado mencionando su preocupación y su desconcierto porque no pensaban que hubieran personas tan perversas en un gobierno. Por último, porque ya nos vamos, para no quitarte mucho tiempo, platícanos muy rápidamente, vas a participar en un conversatorio, ¿no? Sí, fíjate que muy amablemente, cosa que agradezco verdaderamente, la amable invitación que me han hecho llegar, profesionales del periodismo, para un conversatorio donde se van a dar cita, pues, profesionales, expertos del periodismo, como don Gustavo Rentería Villa, sí, el licenciado Carlos Carriles Sánchez, y tu servidor. Haremos precisamente un contraste de opiniones, un posicionamiento, precisamente sobre pues el papel del periodismo en la vida pública de México y bueno, las consecuencias que esto ha generado y los retos y desafíos que esto ha provocado, reitero, en los que ejercen de manera profesional, autónoma, independiente, pues esta profesión tan importante para nuestro país y tan noble para nuestra sociedad. Mi querido Julio, pues mis felicitaciones, será un gusto poder saludarte ese día, espero acompañarte. Gracias. Será un honor contar con tu presencia, con la de tu importante auditorio. Esto va a tener verificativo allá en la calle Lucerna 76. Y bueno, pues si me lo permites, en redes sociales, en las de Radio Expresión México, estaremos compartiendo el flyer, el diseño promocional, para que quien desee de tu importante y amplio auditorio acompañarnos, será un honor contar con su presencia para compartir y expresar algunas ideas y contrastar algunas opiniones, reitero, con mis compañeros de panel y llegar a la unificación de algunos criterios que puedan abonar, reitero, a la construcción de un escenario, de una estrategia que fortalezca la comunicación, el periodismo y el ejercicio de la libertad de expresión, mi estimado amigo. Próximo 30 de julio a las 7 de la noche. Sí, pues será un gusto, mi querido Julio, un abrazo para ti.